Bueno, hermanos, se les va a enviar un link donde van a ingresar todos sus datos personales. Por ejemplo, este link de acá que pueden visualizar. Una vez ingresado, les va a mandar a una página principal que vamos a ver ahora, ¿no? Esta página principal en sus celulares, ¿no? Por ejemplo, ahí va el versículo de Hebreos 10, 24 al 25, nombre de la iglesia y el logo, ¿no? Y vamos a apretar lo que es siguiente, ¿no? Donde les va a aparecer las preguntas de sus datos personales que van a ir llenando con mucha atención, ¿no? Leyendo las preguntas y respondiendo con mucha sinceridad, ¿no? Y eso, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo conmigo cuál es su nombre. Colocan el nombre de ustedes. Si tienen dos nombres, lo pueden colocar también. Cuál es su apellido paterno y cuál es su apellido materno. La fecha de su nacimiento, el número de su carnet, y si aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, colocan sí o no en este caso, ¿no? También si se bautizó, pueden ir colocando sí o no. En mi caso, por ejemplo, sí, ¿no? En todo este caso, ¿no? Y en esta pregunta, ¿tiene padre y madre? Pueden ir colocando sí, si los dos están con vida, o no, ninguno de los dos, o solo papá o solo mamá. En mi caso mío, solo papá, ¿no? En mi caso mío, ¿no? De ustedes pueden colocar las opciones que aparecen, ¿no? Y en la cual pregunta dice, la siguiente pregunta, ¿cuál es su nombre de su padre? Tendría que colocar acá el nombre de mi padre, por ejemplo, Paulino Quispe, nombre completo, ¿no? Pero si tienen a su padre y a su madre, colocan los dos nombres de sus padres, ¿no? De su papá y su mamá, ¿no? En este caso. Y si marcaron no, ninguno de los dos está con vida, pues no responden esta pregunta de los nombres y tampoco esta pregunta donde dice si tus papás se bautizaron o no, tu padre y tu madre son bautizados, ¿no? No tendrían que responder eso. Y si colocaron las otras opciones, les ponen las dos preguntas que hay, ¿no? Acá que podamos ver. Vamos a la siguiente pregunta donde dice, ¿tiene hermanos y hermanas? En este caso mío, yo sí tengo hermanos y hermanas. Y colocaría acá donde dice cuál es su nombre de sus hermanos y hermanas, ¿no? Nombres completos, por favor, ¿no? Y si soy hijo único, pues no coloco, ¿no? Esta pregunta no me pertenecería y me puedo saltar a la siguiente pregunta, ¿no? Eso, hermanos. Y en acá, por ejemplo, donde dice quiénes de tu familia asisten a la iglesia evangélica cristiana. Puedo colocar ninguno, en mi caso mío, o si no, ustedes pueden colocar toda su familia asiste, su papá y su mamá y sus hermanos y hermanos. O si no, pueden colocar de que mi papá y mis hermanas y mi mamá nomás asisten y mis hermanos no asisten, ¿no? Acá es de varias selección, ¿no? Eso es un ejemplo, ustedes pueden ir marcando ahí, ¿no? Las selecciones que les aparecen, ¿no? La siguiente pregunta es de que ¿a qué iglesia asiste tu padre y tu madre? Y si colocaron ustedes ninguno, estas dos preguntas no les aparecerían, no responderían ustedes de que a qué iglesia asiste tu padre y tu madre y a qué iglesia asisten tus hermanos y hermanas, ¿no? En caso de que hayan puesto ninguno. Pero si pusieron como ejemplo, lo puse mi papá y mi mamá y mis hermanas, pues aquí colocan a qué iglesia asisten, si es a la iglesia Nueva Luz o pueden colocar a otra iglesia, digamos, ¿no? Digamos que mis padres asisten a la iglesia Nueva Luz y mis hermanos asisten a otra iglesia, digamos, a Congregación Emanuel, pueden colocar de esta manera, ¿no? Así, Emanuel en otros, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, hermanos. Así pueden ir llenando los datos, ¿no? Pero sinceramente, ¿no? En este caso, ¿cuál es su estado civil? Pueden ir colocando, en mi caso mío, soltero, ¿no? Pero en caso de algunos pueden colocar casado, concubino o divorciado, viudo, ¿no? En esos casos, en las opciones que les aparecen, ¿no? Y esta pregunta mayormente les pertenece a concubino o casado, ¿no? Aquellas personas que ya están juntos, ¿no? Pueden colocar acá el nombre donde estoy marcando, ¿no? Las letras, el nombre de su pareja, ¿no? Ahí, nombre completo, ¿no? Esta pregunta, ¿tiene hijos o hijas? Pues colocan ustedes sí, no, o tal vez están en estado de embarazo. En caso de que coloquen sí, pues en caso de que coloquen sí, acá coloquen su nombre de sus hijos, donde he marcado, ¿no? Las letras, ahí colocan el nombre de sus hijos. En caso de que pusieran no, pues no colocan los nombres, ¿no?
en estado de embarazo tampoco, ¿no? Esta pregunta no les pertenecería, ¿no? ¿Y cuál es su ocupación? Hay, como ven, ¿no?, las siguientes opciones: estudiante universitario, profesional y entre otros. Y claramente la pregunta ahí va, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Si son carpinteros, albañiles, camioneros y entre otros, especifiquen aquí en otros. Por ejemplo, albañil, ¿no? Ahí pueden especificar algunas personas mayores que tal vez no han cursado una profesión, ¿no? Pero algunos que hayan mayores, jóvenes y no hayan cursado una profesión o siguen en la universidad, pues colocan las opciones, ¿no? Universitario y profesión. Y acá estas dos preguntas les pertenecen, ¿no? Acá donde estoy marcando para el universitario, qué carrera ha estudiado, si ha marcado universitario. Y si ha marcado profesional, pues a esta pregunta le pertenece, donde estoy marcando también las letras, qué profesión ha estudiado, ¿no? En qué carrera, ¿no? Eso es, ahí podían colocar el nombre de la casera, ¿no? Y si es estudiante, tampoco le pertenece estas dos preguntas, al igual que los que están marcando otros, ¿no ve? En este caso. Y en la subsiguiente, cuál es su número de su celular, colocan en qué zona viven y cuál es su dirección. Una vez acabado esto, pues colocan enviar y les sale esto, ¿no? Se registró tu respuesta, ¿no? Todo eso, ¿no? De acuerdo, ¿no?